Son dos mulleres apartaes de la cocina tradicional y cocineres de la música urbana. Tana Dona y Cristina son les úniques, o quasi que faen reggaetón n'Asturias. Artistas con estudios, CAI y lingua afilada. Ironizan sobre la estética excesiva y la vida que ellos diva prestar tener en sin complexos. Tía, ¿dónde coño estás? Pelo largo, bueno, fin, mirada que atrapa. For Barbie solo jodemos con Bratz y Monster High. Call me mother cause I'm slaying all day, all night. Quiero kitty, con el top de Shane y la mini, la fitty. Quiero kitty, linda, cute and pretty, domino la city. Un outfit Paris Hilton pero entero del rastro. Las niñas más bonitas saben bien de lo que hablo. Este estilo de antes no lo compras ni pagando. Ahora que hay billete de Prada viste el diablo. Las ratas en el norte quieren algo de calor. Tengo carita de ángel pero bebé te lo doy. El problema que yo tengo es que no encuentro el abridor. Si me monto en McLaren y no en Seat León. Nací en el norte pero vivo en su mente. Viven frustradas porque no sigo la corriente. Me llaman muñeca pero no soy de Mattel. Barbie. Yo soy Anabel. Quiero kitty, con el top de Shane y la mini, la fitty. Quiero kitty, linda, cute and pretty, domino la city. Quiero kitty, con el top de Shane y la mini, la 50. Quiero kitty, linda, cute and pretty, domino la city. Me odia, yo solo puedo leer, seguir también tu crítica si yo voy sumando de 100 en 100, entera de rosa mi bolsillo, solo morados, tú pagas por entrar, me invitan a todos los lados. El estilo la persigue pero ella es más rápida. ¿Qué puedo esperar de una Cayetana básica? Dejaré de hacerme office porque no puedo vivir constantemente. Dale, ya, dale. Hoy nos vamos pa' la calle con los office ilegales y aunque hoy nos paren, dale, ya, dale. Dale Gidi, métele fuegote. Del real quiero kitty. Dale show me your titties. Quiero kitty, con el top de Shane y la mini, la 50. Tana Dona y Cristina, Tania y Cris, dos jóvenes asturianas, 20 y pocos, lo dejamos ahí. Una de Gijón, una de Oviedo, enfermera, estudiante de Derecho y, lo más importante, pues uno de los pocos exponentes del reggaetón en Asturias, hecho por mujeres. ¿Cómo empieza toda esta aventura, Tania, Cris? Porque creo que hay de por medio por ahí una fiesta y una tirada incluso así de rollo, ¿no? Que fíjate tú dónde acabó. Sí, empezamos gracias a un amigo nuestro en común, Sí. que a mí me habían invitado a una bres que hubo en Avilés. Y Una bres, vamos a decir lo que es una bres. Una fiesta que suelen hacer, que ponen en el backstage pues gente o artistas de la ciudad donde estén. Ajá. Y bueno, me invitaron, me sobraba un pase y dije, bueno, pues tráete a tu amiga, Cris. Y nada, nos conocimos ahí, nos llevamos súper bien ya de primeras. Sí. Y a raíz de eso, ella me invitó a un videoclip de otro chaval que hace música aquí. Y nada, ahí entre broma y broma fue cuando dije, el día que yo vaya a ser rapera, lo dejé así, ¿sabes? Como que no quería la cosa. Y empezamos, ¿qué quieres cantar? Sí, yo también lo había pensado. ¿Y si hacemos algo juntas así como que entre tontería? Porque fue por tontería pura y dura. Sí. Pues como estaba Ezequiel, dijo, os lo grabo yo. A raíz de ahí pasaron unos cuantos meses hasta que salió. Sí. Y un día decidimos ir al estudio.
sin idea de lo que íbamos a hacer. Primero dijimos que un trap, luego que si un reggaetón, luego que si no sé qué. Llegamos, en 15 minutos hicimos el beat, nos inventamos la letra sobre la marcha y de ahí salió Perreo en el Bajo Astral, que fue el primer tema que Maravilla. sacamos. ¿Y entonces por qué reggaetón? ¿Porque salió así o porque lo buscabais algo de La verdad de ese que estilo? sí, Porque que- hay mucha influencia, ¿no? Decíais Claro. de varios, de rap, de trap, de... Claro, o sea, queríamos hacer algo tipo así movidito, tampoco como rollo pop ni nada así, entonces como nuestro estilo es ese entre algo más rapeado o algo más reggaetonero, pues decidimos empezar por el reggaetón, que es de donde son casi todas nuestras influencias, entonces pues nada, empezamos por ahí. Ahora en Asturias, bueno, está creciendo ya desde hace además unos cuantos años la presencia de la música urbana, pero el reggaetón, como decía yo al principio, hecho por mujeres, eso es rara avis, con lo cual vosotras, yo no sé si os sentís un poco solas, si hay otras mujeres aquí en Asturias que tengan un estilo tan concreto como el vuestro, si hay escena, ¿os gustaría que hubiera escena? Hombre, nos encantaría que hubiera más chicas que hicieran música así para hacer cosas juntas y eso, pero aquí en Asturias, mujeres, no conocemos ninguna que haga ni reggaetón ni trap por ahí. De hecho teníamos pensado hacer como un tema de chicas de Asturias, como para alcanzar más gente y eso, y la verdad que no podemos encontrar como un punto común entre todas las chicas que conocemos que hagan música, Ya. etcétera, como de género. Sí que es verdad que hay muchos más hombres. Sí. Y vosotras lo hacéis todo vosotras, ¿no? O sea, sois todo. Sois las directoras artísticas Sí. de vuestro proyecto, las compositoras, las creadoras, las cámaras, las fotógrafas, las maquilladoras. Menos las la base, productoras. menos el Exacto. productor, que es el quién. El resto lo hacemos todas nosotras. ¿Y eso es elección? ¿Os gustaría tener un super equipo ahí detrás haciendo cosas? Sí. Nos encantaría, pero... Pero al final como que al estar empezando yo creo que es importante controlar nuestra propia imagen, que es también otra forma de expresarnos y otra forma de arte y como que queremos tenerlo muy cerrado. Entonces, Y bueno. Cris, Tania, ¿de qué hablan vuestras canciones? En verdad las letras son ficticias y lo que queremos hacer es proyectar lo que queremos en un futuro con esas canciones. Por ejemplo, hablamos de millones de euros cuando no los tenemos, de dinero ya los tendremos, Bien, de bien. coches, de relojes, pero ya los tendremos. Entonces como que proyectamos la vida que queremos en esas canciones. De amor y desamor de momento como que pasamos un poco porque es No. lo que hace todo el mundo. Entonces por hacer otra cosa Ya, distinta. ya. Sí. Es que al final lo que escuchamos también es un poco eso, entonces Claro, como que ya. a lo mejor no te esperas de una chica, ¿sabes? Para encima con una voz así tan aguda, que Total. coja y te cante en plan, pues yo quiero dinero y no sé qué, ¿sabes? Sí. Déjame de rollos. Pues bueno, sí. Burradas, le gustaron más mis tetas que tus canciones. Sí, y pues no, sí. no te pega tanto de chica, pero ahí lo llevas, ¿sabes? Exacto. ¿Y vosotras cómo componéis? ¿Cómo es la fórmula? ¿Se compone todo, se lleva hecho al estudio, en el estudio se le da forma, lluvia de ideas? Nosotras lo que solemos hacer es como coger conceptos, es decir, ay, a mí me gustaría una canción que fuera este artista mezclado con la base o el estilo musical de este otro, pero tenemos que meterle como algo del 2005, por ejemplo. Hacemos un brainstorming, lo decimos en el El estudio. 2005 lo ha dicho como si fuera de los 60, ¿no? Bueno, el tipo de música... otras del épocas. 2005, sí, un poco más, no sé, reggaetón antiguo, como se puede decir. Sí. Y lo mezclamos, se lo decimos a Ezequiel, ¿tú cómo te imaginas esto y esto musicalmente? Y Ezequiel empieza a meter sonidos, lo juntamos y luego de lo que tenemos, lo que es el chasis, empezamos a decir, saca esto o mete este otro. Arreglitos, ¿no? Sí, y hacemos, lo vamos modificando poquito a poco, pero lo solemos hacer sobre la marcha. Qué bueno. Todo. Oye, si el objetivo, Diego, de la música que hacéis es, os gustaría que fuera vivir de la música porque, decía yo antes en la introducción, enfermera, estudiante de Derecho, vamos, tenéis doble vida, sois dobles agentes secretos. Sí, Somos Superman. como Hannah Montana, igual. Pero os gustaría, o sea, si hubiera la Sí. oportunidad, si de Yo verdad se cumple preferiría. todo eso de los un montón de dinero que decís. Yo lo preferiría Yo también, mucho más. Porque es una manera en la que tú... Es muy entretenido, para mí es como un hobby total. Sí. Y tienes una manera de expresarte, entretenerte diciendo qué portada vamos a hacer hoy, Total. cuál va a ser la ropa de este vídeo, cómo podemos montar esto. Sí. Tú mezclas la idea con la música, con la imagen y entre todos sacas como un concepto, por así decirlo. Yo diría que la música es más o menos un concepto, la nuestra. Qué bueno. Y la gente de vuestro entorno, entonces, vuestros compañeros de trabajo, de estudios y tal, cuando se enteran de esta doble vida, ¿qué dicen? Yo tardo un poco en Flipan. decirlo, la Sí, verdad. sí. Yo de primera... Ahora ya igual se enteran más. Sí, ahora ya no queda otra, a mí ya me habían pillado. O sea que... Yo de primeras no lo digo, pero bueno, sí. Cuando lo soltáis, ¿qué? Dicen, no, es que yo además, bueno, soy enfermera y reggaetonera y tal. Claro, es que Yo lo tenía un poco bajo manga, porque también es verdad que yo cuando trabajaba con gente un poco más mayor que yo. Sí. ¿Y cómo le explico yo eso?
Bueno, ya. ¿Cómo explico eso? ¿Por ¿Cómo dónde explico empiezo? TikTok? ¿Cómo explico las redes sociales? No es muy bien, no sé cómo explicárselo para que lo comprendan. Entonces como que lo escondí hasta que no me quedó más de que me pillaron. Y es que además ahora os vemos aquí, que vais además súper maqueadas, súper guapísimas, ¿no? Ay, gracias. Hombre, yo supongo que al curro y a los estudios y demás llevaréis otro look, pero aún así vosotras a mí me gusta porque tenéis mucha ironía con eso, ¿no? O sea, os reís incluso dentro de los propios temas un poco de esa idea también que hay de la estética así reggaetona, así un poco que Un poco loca. excesiva, ¿no? Sí. También a mí me parece muy importante, por ejemplo, hubo una corriente hace un año en TikTok de chicas que se vestían así muy extravagantes, nuestro estilo, como chonis que se le llama, ¿vale? Sí, sí. Pues con carreras, entonces como que hacían vídeos explicando pues a lo mejor de sociología o de... ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces pues a mí me parece también como en parte gracioso, porque a lo mejor nos ves de primeras y dices... Estas no tiene ni la ESO, ¿sabes? Claro, Y pues la gente te prejuzga total, mucho prejuzga por la mucho. estética. Entonces como que también me parece como, ¿sabes? Tener ese respaldo también es súper bueno. Y oye, mira, y si la música funciona, pues perfecto. Claro. Sacáis los singles, acabáis de sacar el cuarto, vais a seguir sacando, y este single más single más single más single, ¿se puede materializar en un disco o por lo que contáis parece que no es, no es la finalidad? De momento no, pero sí que tenemos todo un plan ya, como, ¿sabes? De Sí. ir tal. Lo tenéis muy claro, ¿eh? Todo. Sí. Que sí. Entonces, bueno, vamos a estar unos meses sacando tema por mes Sí. y luego a lo mejor viene un pequeño EP o Bueno, algo. ¿sería físico también? O sea... No creo. Bueno, no. Todo... No le Esto no hemos- tiene pinta. no nos Nosotros hemos somos planteado. muy cibernautas. En vinilo, imagínate. Pues os seguiremos la pista. Tania, Cris, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotras. Tú te crees supreme, pero yo estoy en mi prime. Que le jodan a tu team, es la hora showtime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions on my bank, return me on my wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boys in my DM, yo pensando en mi ex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 men in the VIP, pagan si I said. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perras que me odian y yo ni su nombre sé. Walking like a dog, speed mode, right like a Porsche. Motorsport, oh yeah, happy me up. I'm the shit, bro. I came from Spain, I run the game, yeah, no how. Quieren beef, soy el chef, cooking fuego lento. Están buscando fama, pero no existe talento. Quieres ser mejor que yo, se queda en el intento. Yo soy Tanadona, buenas me presento. Me llaman la oveja negra porque tengo lana. Dólares guardados bajo el colchón de mi cama. Todos tenemos un precio, no da igual. Tú vives en rebajas y el mío no lo puedes pagar. Yo no cojo baby si mi dick es Miller. Yo no cojo baby si mi fajo es ticket. Él quiere cogerme, yo no cojo, es mi test. Tu chica lo sabe, Cristina is the winner. Dirty place, no espero que me perdones. Me crucé a tu bro, declaración de intenciones. Le gustaron más mis tetas que todas tus canciones. Al que me tire la mala, yo le tiro bendiciones. Malas son mis bitches, nunca mal de amores. Malos son tus temas y tirarle a menores. Slim, thick, bad smooth, me arreglo tus problemas. Big booty, fine skin, lo hace con mis temas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions on my bank, return me on my wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boys in my